Hola, bienvenidos a mi canal, El Mundo de Rada. Y hoy hablaré un poquito de religión, con un poco de milagros. Así que hablaré de la Virgen María del poblado de Guadalupe, España. Así que comencemos. En México es bien conocida la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Pero, ¿sabían que en España también existe una Virgen de Guadalupe en Extremadura? Bueno, pues sí. Y es que se sabe que el culto a la Virgen de Guadalupe tiene su origen en un santuario prehispánico situado en el Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, que antes era dedicado a la diosa Tonantzin, la diosa de la salud, la maternidad y de las hierbas medicinales. Pero ya para 1525, después de la llegada de los españoles a México, los frailes la convirtieron en una ermita católica en honor a la Virgen María. Pero bueno, entonces, ¿cuál es verdadera? ¿La de España o la de México? Pues digamos que las dos. La Virgen de Guadalupe española, esta surgió en Extremadura, España. La palabra Guadalupe viene del árabe Guadalupe, que significa río escondido. Guad es río y Alub es escondido. La Virgen de Guadalupe española tiene su origen en Palestina en el siglo I por Lucas Evangelista. Durante el periodo musulmán del 711, los cristianos de esa ciudad la escondieron junto al río de Guadalupe. Y según la leyenda, en el siglo XIII a la Virgen se le apareció a un lugareño de Cáceres llamado Gil Cordero y le dijo que existía una escultura de ella junto al río de Guadalupe, que él tenía que desenterrarla. Él, un poco incrédulo, pues de pronto se espantó un poco, pero después se le perdió una vaca. Y justo esa vaca fue a morirse en esa parte del río de Guadalupe. Y da la casualidad que justo donde muere la vaca es donde él encuentra la figura de la Virgen de Guadalupe. Esta Virgen de Guadalupe tiene un tono negro de piel. ¿Pero por qué la hicieron así? Bueno, antes se trabajaba con madera y para proteger esa madera se ponían ciertas resinas que con el tiempo se oxidaban y hacían la madera negra. Aunque también se cree que puede ser que directamente la hayan hecho negra por algunas de las frases que se dicen en el Cantar de los Cantares escritos por el rey Salomón, en el que dice: «Negra soy, yo lo confieso, hijas de Jerusalén, mas en todo el resto soy hermosa y bella y digna de ser amada». Y se refiere a las tiendas de Cedar, porque este pueblo nómada tenía unas tiendas cuyo exterior, cubierto de pieles, no era muy vistoso, pero en su interior, como las de Salomón, estaban adornadas de magníficos y preciosos muebles. Y sigue glosando en esta frase: la gracia de Dios adorna interiormente con más ricos e inefables dones a las almas de los justos. Aunque también se dice que el negro se le atribuía a la tierra fértil, dándole este significado a la Virgen como que es la semilla de la fecundidad, y por eso es que a las vírgenes negras se les daba esto, ¿no? Como la concepción de hijos. Y bueno, aunque yo le doy más credibilidad a que pues se hacían negras porque estaban hechas en madera y se oxidaban con el tiempo. En el siglo XIII y XIV en España y también en toda Europa eran muy devotos de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Pero esta Virgen, ¿qué tiene que ver con la Virgen de Guadalupe del Tepeyac? Pues puede ser mucho o puede ser nada, dependiendo cómo lo veamos. Pero ahora veamos qué fue lo que sucedió con la del Tepeyac. Antes de la llegada de Cortés, había llegado a las Islas Caribe Cristóbal Colón, y una de esas las nombró las Islas de Santa María de Guadalupe. Y en nuestros días el archipiélago se sigue llamando Guadalupe, y son propiedad de Francia. Cuando Hernán Cortés llega a México, él traía consigo un estandarte que llevaba a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y entonces aquí se puede ver que los españoles eran muy devotos en sí de la Virgen María. Antes
de que la Virgen María hiciera su aparición ante Juan Diego, ya los frailes franciscanos colocaban una imagen de la Virgen justo en el lugar de culto de la diosa Tonantzin. Esto era con el propósito que se fueran acostumbrando a la religión en sus mismos lugares de culto. Y era la costumbre que ellos siempre iban a orar a ese lugar, y entonces quitaron las piedras o imágenes que se tenía de la diosa Tonantzin y pusieron de la Virgen María, precisamente de la de Guadalupe, pero de la de Extremadura. Pero fue en 1531 que sucede el milagro de que la Virgen de Guadalupe se le aparece al indio Juan Diego, que él tenía muy poco tiempo de haberse convertido al catolicismo. Pero este milagro sucedió justo en el Cerro del Tepeyac el 12 de diciembre, creando así una gran conmoción y fe entre los indígenas de la época. Tras esta aparición, inmediatamente la hacen llamar la Virgen Mexicana. La leyenda cuenta que Juan Diego tuvo varias apariciones de la guadalupana y que en esa última fue a ver al fraile Juan de Zumárraga para relatarle lo ocurrido y que se le cayeron las rosas que traía en su ayate y que al mirar la tela se veía la imagen de la Virgen. Bueno, ¿y cómo fue que decidieron ponerle de Guadalupe, así como a la de Extremadura? Bueno, la leyenda dice que la Virgen misma le dijo a Juan Diego: «Mi nombre será de Guadalupe». Aunque el fray Zumárraga, que era cronista de la época, nunca escribió ese suceso como tal, tampoco ningún cronista de esa época. No me refiero tanto al milagro de la aparición, sino que no comentaron lo del ayate de Juan Diego. De hecho, el fray de Zumárraga decía que no llegaba a creer él mucho en los milagros modernos, que los milagros ya habían quedado en el pasado y que Dios en la actualidad no mandaría nuevos milagros. Bueno, eso es lo que se cuenta que él decía. La primera misa dada en nombre de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac fue el 6 de septiembre de 1556, 25 años después de la aparición y 8 años después de la muerte de Juan Diego. Pero no fue hasta 1648 que se documentó en el Nican Mopohua. Este es un libro del relato tradicional en náhuatl de las apariciones de la Virgen María en México bajo la advocación de Guadalupe, escrito por Antonio Valeriano, que vivió entre los años de 1520 al 1605. Fue un noble y letrado náhuatl, gobernante de la parcialidad indígena de México Tenochtitlán. La diferencia que tiene la Virgen de Guadalupe del Tepeyac y la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, es que la Virgen de Extremadura es una virgen con rasgos europeos y negra, y la Virgen de Guadalupe del Tepeyac es una virgen mestiza. El hecho de decir si las leyendas son reales o no, tendríamos también que poner en cuenta si la de España es real o si la de México es real. Lo importante en estos relatos es la fe que se le impregna en cada una de estas historias, no importando tanto su veracidad, sino lo que significa para cada pueblo, que en este caso es la identificación que tienen con la figura. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso de la española, los españoles acababan de salir de más de 700 años de mandato islámico. En este caso, la Virgen representaba la resiliencia católica que tenían ellos como su identidad. En el caso de la Virgen del Tepeyac, explica perfectamente lo que estaba pasando México, un México mestizo, un México que pasaba por muchos cambios de transiciones, que se pasaba de una religión a otra, y tanto los que llegaron tenían la necesidad de que ellos creyeran en lo que los españoles creían, y también los indígenas y mestizos se necesitaban identificar con algo dentro de ese nuevo contexto social.
Y bueno, si nos vamos en el contexto religioso, pues todo puede ser posible. Para la gente que creemos en los milagros podría suceder, porque si ella le habló a un campesino de Extremadura, España, también podía hablarle a un indígena mexicano. ¿Por qué no? ¿No es la misma madre de todos? Bueno, pues yo se los dejo para que lo piensen. Y pues no me queda más que decirles que he disfrutado mucho este capítulo. Si les ha agradado, no olviden darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Y ya saben que compartir conocimiento también es una forma de bondad. Hasta pronto.